Capítulo 13. El Parlamento. Poder legislativo. El Parlamento es la Cámara de Representación de los ciudadanos. Por ello, está constituida por los representantes del pueblo elegidos democráticamente por los ciudadanos. Debemos reseñar que el término Parlamento ha quedado como denominación genérica para designar a la Cámara de Representación de los ciudadanos, si bien cada país lo suele denominar de una u otra forma, ateniéndose a sus peculiaridades históricas. Así, y a modo de ejemplo, en el Reino Unido, Australia, Canadá y Francia se denomina Parlamento. En España, las Cortes. En Alemania, Bundestag. En Rusia, Duma. En Estados Unidos, Congreso. En otros países, Asamblea Nacional, etc. Si bien los términos más comunes son Parlamento, Congreso y Asamblea. Al Parlamento también se le denomina Poder Legislativo, por ser la institución del Estado encargada de aprobar las leyes. Parlamento, etimología. Y la etimología de la palabra española parlamento tiene su origen en el latín y deriva del vocablo parlar, hablar, más el sufijo mento, que significa acción o efecto, es decir, es la acción o el efecto de hablar y por extensión dialogar, discutir. Ahora bien, desde el punto de vista político, el empleo del término parlamento para designar a la Cámara de Representación Ciudadana tiene su origen en Francia, que designaba a la Cámara de Representación Ciudadana Parlament, término que deriva del vocablo francés parler, hablar, y este a su vez deriva del vocablo latino parlar. Al margen de lo dicho y a modo de anécdota, diremos que hoy en día el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua da al vocablo parlar un significado mucho más específico que el genérico de hablar, dado que le añade un componente peyorativo y desde el punto de vista político, el contenido que le da la Real Academia Española de la Lengua al vocablo parlar es perfecto. Hablan mucho y sin sustancia, y a los políticos esto se le da muy bien. Parlamento. El origen de la institución en España. El origen de la institución en España reside en las reuniones que hacía el rey con la nobleza y el clero para hablar de los asuntos importantes que afectaban a todo un reino. De ahí que a estas reuniones se les denomine cortes. Y con el devenir de los tiempos, a estas reuniones también asistían los representantes de las ciudades, el pueblo. Baste recordar lo dicho de las Cortes del Reino de León de 1188, que constituyen el primer parlamento de la historia del cual se tiene constancia por escrito, y por ello la UNESCO las incluyó en el registro de la memoria del mundo como el parlamento más antiguo de la tierra en el que participó el pueblo. Parlamento. Características. Podemos decir que, en términos generales, en todos los parlamentos democráticos concurren una serie de características comunes como son: 1. La elección de los miembros del Parlamento se realiza por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y con criterio de representación proporcional. 2. El Parlamento establece las normas para su funcionamiento, establece el presupuesto para su funcionamiento y el estatuto de sus miembros. 3. Inviolabilidad del Parlamento. Esto significa que ninguna autoridad puede entrar en el Parlamento sin su consentimiento. 4. El mandato de los miembros del Parlamento tiene una duración determinada, lo que no impide que puedan ser reelegidos para un nuevo mandato. 5. Como norma general, puede ser candidato al Parlamento cualquier ciudadano con derecho a votar. No obstante lo dicho, se pueden establecer requisitos específicos siempre que ello no implique discriminación alguna. Por ejemplo, no puede ser parlamentario una persona que hubiese sido condenada por un hecho delictivo grave. Exigir como requisito previo para poder ser parlamentario saber leer y escribir. Exigir como requisito previo para poder ser parlamentario haber estado trabajando un determinado número de años, por ejemplo 15 años, etc. Parlamentos bicamerales. Con una cierta frecuencia existen parlamentos bicamerales, es decir, con dos cámaras. En estos casos, a una de las cámaras se le suele designar como Cámara Alta o Senado y a la otra cámara Cámara Baja, Congreso o Asamblea.
Pues bien, el sistema de elección de los miembros del Parlamento por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto se refiere a los miembros de la Cámara Baja, dado que los miembros de la Cámara Alta suelen ser elegidos con arreglo a criterios históricos sociales propios de cada país. Es por ello que los criterios de selección de senadores suelen ser diversos e incluso en una misma Cámara se pueden aplicar diversos criterios que van desde senadores que lo son en representación de un territorio a senadores que lo son por haber ejercido altas funciones del Estado o haber prestado un gran servicio al Estado, etc. Y generalmente estos últimos lo suelen ser con carácter vitalicio. Parlamento, funciones. Como se ha dicho, el Parlamento tiene dos funciones fundamentales y esenciales, que son su razón de ser: representar al pueblo y controlar al gobierno. Estas dos funciones, que son la razón de ser de todo parlamento democrático, están tan interrelacionadas entre sí que puede decirse que son las dos caras de una misma moneda. De no ser así, la función del Parlamento se transforma en un paripé y no tiene sentido mantener y costear un Parlamento que aplaude o zapatea al gobierno según lo pide la ocasión, pero no lo controla. Efectivamente, ¿para qué mantener y costear un Parlamento si los parlamentarios hacen lo que le indica el partido? En estos casos sería más lógico que cada partido tuviese un único representante con voto cualificado y proporcional al número de votos obtenidos por el partido, y de esta forma nos podemos ahorrar el sueldo de todos los parlamentarios, dietas y demás prebendas, y a esto hay que añadir el ahorro por el mantenimiento del edificio del Parlamento y demás servicios. Por todo lo dicho, es muy importante que la gente tenga muy claro y sea consciente de que las funciones esenciales y fundamentales y la razón de ser del Parlamento es representar al pueblo y controlar al gobierno. Todas las demás funciones del Parlamento dimanan de las dos funciones citadas, como pueden ser aprobar las leyes, nombrar al presidente del gobierno, destituir al gobierno, moción de censura. Parlamento y partidos políticos. El Parlamento, aunque teóricamente está integrado por diputados libres e independientes, lo cierto es que en la práctica la realidad es muy distinta, pues la influencia de los partidos políticos en este tema es total, máxime si tenemos en cuenta que hoy en día las democracias son partidocracias, de ahí la necesidad de abordar este tema del Parlamento y los partidos políticos. Candidatos y partidos políticos. Hoy en día podemos decir que las democracias son partidocracias, es decir, democracia de partidos políticos. Efectivamente, los candidatos a parlamentarios no se presentan a las elecciones de forma individualizada, sino que lo hacen integrados en una lista de electores al Parlamento. Esta lista de electores al Parlamento, en la práctica, se corresponde con listas de los partidos políticos o coaliciones de partidos políticos, y no serán listas integradas por gente independiente, es decir, ajenas a los partidos políticos y que se unen para tal fin. Actualmente en España, si una persona de forma individual considera que reúne todas las condiciones para ser un buen representante del pueblo, es decir, candidato, no puede presentarse por sí solo de forma individual, sino que tiene que estar integrado en una lista que tenga tantos candidatos electos como candidaturas tenga la circunscripción. Ello, en la práctica, obliga al candidato a estar integrado en un partido político o coalición. Otro tanto puede decirse de cualquier otro país democrático. Por lo expuesto, podemos decir que la partidocracia es un hecho y si queremos que la democracia sea verdadera y no una farsa democrática, tenemos que reconocer este hecho, ya que hoy en día los partidos políticos son auténticas estructuras de poder, en los cuales manda únicamente la directiva con su presidente a la cabeza. Parlamentarios y partidos políticos. Los parlamentarios tienen en teoría libertad de voto en todas las cuestiones sometidas a la Cámara, siendo ello uno de los pilares de todo parlamento democrático. No obstante lo dicho, lo cierto es que por la vía de hecho los partidos políticos controlan y someten a sus parlamentarios, obligándoles a votar lo que determina el partido. Y para lograr este control férreo de los parlamentarios, los partidos políticos disponen de múltiples métodos que van desde una simple multa a la expulsión del partido o de una forma más discreta, no incluyéndolos en las listas de candidatos en las próximas elecciones y poniendo en su lugar a candidatos más dóciles. Además, como pasa en España, nos podemos encontrar que la gran mayoría de los candidatos de los partidos políticos no tienen profesión alguna y no tienen otro modus vivendi que estar en el partido político y obedecer, pues si los echan del partido se quedan en la indigencia.
Lo de que se quedan en la indigencia es un decir, pues algunos políticos han conseguido unos patrimonios tan grandes que pueden vivir toda su vida de rentas, pero como la ambición no tiene límites, tampoco les interesa salirse del partido. Lo dicho significa que los parlamentarios, a pesar de haber sido elegidos por el pueblo, no defienden los intereses del pueblo, sino los intereses del partido, es decir, sus intereses, y en términos más generales, los intereses de lo que se ha denominado la casta política. No es de extrañar que, ante situaciones así, mucha gente, a pesar de ser demócrata, diga que, más que una democracia, es una dictadura de partidos políticos. Lo cierto es que hoy en día, en muchos países, los parlamentos no cumplen con la función que le corresponde de representar al pueblo y controlar al gobierno, y se transforma en un órgano de defensa del gobierno y parapeto de las fechorías y desmanes de los partidos políticos frente al pueblo. Esta situación recuerda mucho a las monarquías absolutas, que eran auténticas dictaduras donde los parlamentarios actúan como los cortesanos de antaño, cuya función era alabar al rey de turno y defender a capa y espada ese sistema de gobierno que les permitía vivir muy bien a costa del pueblo. Teniendo en cuenta lo dicho, de que los parlamentarios actúan en bloque siguiendo las directrices de los partidos políticos, se podría ahorrar mucho dinero si en vez de tantos parlamentarios únicamente hubiese un parlamentario por partido político con voto cualificado según el porcentaje de votos obtenidos por el partido. Otra consecuencia del sometimiento de los parlamentarios al partido político es que los parlamentarios no están en contacto con el pueblo. Representación proporcional. Para que el Parlamento represente al pueblo, es necesario que el Parlamento sea la verdadera representación democrática del pueblo. O dicho con otras palabras, es necesario que la representación de cada grupo político sea proporcional al número total de votos obtenidos. De esta forma, se establece en el Parlamento una verdadera representación democrática del pueblo y cada voto de un ciudadano tiene el mismo valor en todo el Estado, evitando de esta forma el caciquismo político y que se pierda un solo voto, ya que cuando la representación de escaños se hace en base a los votos obtenidos en una zona determinada, el cacique de la zona sabe que siempre obtendrá representación parlamentaria con un férreo control de la gente de su zona e incluso la coacción más o menos indirecta o directa. Y aunque pueda parecer que ello puede ser algo anecdótico y sin trascendencia democrática, lo cierto es que la suma de pequeñas deficiencias democráticas terminan afectando y minando la democracia en su totalidad, pues conductas antidemocráticas generan más conductas antidemocráticas. Un ejemplo de lo que no es una representación proporcional son las elecciones generales que se celebran en España en base a la ley electoral de 1985. Esta ley permite elección tras elección que se den resultados que distan mucho de una verdadera representación democrática. Baste recordar las elecciones generales del año 2011, en las cuales la coalición política CiU, con poco más de 1 millón de votos, obtiene 16 diputados. Y el partido político UPyD, con más de 1.100.000 votos, únicamente obtiene 5 diputados. Es decir, con menos votos, CiU tiene más del triple de diputados que UPyD. O lo ocurrido en las elecciones generales celebradas en España el 10 de noviembre de 2019, en las cuales el partido político Ciudadanos, con 1.637.540 votos, obtiene 10 diputados. Y la asociación política Teruel Existe, con 19.696 votos, obtiene un diputado. De aplicarse a Ciudadanos la misma proporción de votos que a Teruel Existe, hubiese obtenido 83 diputados. Lógicamente, cualquier persona democrática con sentido común tiene que reconocer que ello, además de ser injusto, no es democrático. Efectivamente, no es democrático que unos políticos tengan más representación de la que le corresponde. Cuando se permiten estas deficiencias democráticas, se está perjudicando al pueblo soberano, y los únicos que se benefician son los políticos que son elegidos de esta forma, pues al tener más representación de la que verdaderamente le corresponde, ello les permite imponer sus ideas a un pueblo al cual no representan. Otra consecuencia es que estos políticos así elegidos se creen que esta mayor representación es de ellos y no del pueblo que les vota, y nunca aceptarán la igualdad democrática del pueblo soberano.
Baste con recordar el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre de 2017, el cual justifican los independentistas alegando derecho a votar y derecho a decidir. Para los independentistas catalanes, una ley electoral que ha permitido que CiU obtuviera 16 diputados con 1 millón de votos frente a los 5 diputados que obtuvo UPyD con 1.100.000 votos, no es suficiente derecho de voto ni es suficiente derecho a decidir. Para los independentistas, ello le parece poco representativo. Por lo tanto, no debe sorprendernos que los independentistas ahora quieran hacer la independencia por su cuenta de forma unilateral, pues es la consecuencia lógica de cuando a un político se le da más representación de la que tiene, que al final se creen que tienen derecho a hacer lo que quieran sin tener en cuenta al pueblo soberano. Votación mínima con representación. En toda ley electoral, para evitar un excesivo fraccionamiento político que dificultaría la gobernabilidad del país, se establece un mínimo de votos para obtener representación parlamentaria. Varios son los sistemas establecidos para determinar el número mínimo de votos que tiene que tener un partido político para obtener representación parlamentaria, y en términos generales podemos decir que en este aspecto los distintos sistemas que exigen una representación mínima suelen ser bastante equitativos, y si se produce alguna desviación democrática no se debe tanto a un fallo del sistema, sino a su aplicación tomando en consideración demarcaciones muy pequeñas. Esto mismo pasa con el sistema DOM. Ahora bien, dicho esto, y al margen del sistema que se establezca para determinar el porcentaje mínimo de votos necesarios para obtener representación parlamentaria, lo cierto es que ningún sistema debe permitir a un partido político obtener representación parlamentaria si no alcanza el cociente de dividir el número de personas con derecho de voto entre el número de escaños a diputado. Un ejemplo de ello, y que no debería ser así, lo son las elecciones generales en España de 2011, en las cuales el número de personas con derecho a voto era de 34.300.000 y el número de escaños a diputado era de 350, lo que nos da un cociente de 98.000 votos por escaño. Esto debería significar que aquel partido que no tenga un mínimo de 98.000 votos no debería tener representación parlamentaria. Sin embargo, ello no es así en las elecciones de 2011, donde, entre otros datos, se dio el siguiente resultado. La coalición Geroa Bai, con 42.000 votos, obtuvo un diputado. La coalición EPU, con 215.000 votos, obtuvo 0 diputados. Y este no fue el único caso, pues existieron 2 partidos más que obtuvieron más de 98.000 votos y sin embargo no tuvieron representación parlamentaria. Que la ley electoral permita que se den supuestos de este tipo constituye a todas luces un déficit democrático muy elevado. Parlamento y poder legislativo. Montesquieu, al establecer la división de poderes, atribuyó al Parlamento el poder legislativo, es decir, el poder de dictar y aprobar las leyes. Ello no lo hizo así, como una mera forma de distribuir el trabajo, es decir, que unos hagan una cosa y otros otra, sino que ello lo hizo así con una doble finalidad: representar al pueblo y control del gobierno. De ahí que, según Montesquieu, si el poder legislativo y el poder ejecutivo están bajo el control de una misma persona, daría lugar a la tiranía, ya que podría hacer lo que quisiera. Por lo tanto, tal como lo concibió Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, en el año 1748, la finalidad de atribuir al Parlamento la función legislativa es para controlar al gobierno, porque todos, incluido el gobierno, tienen que cumplir la ley aprobada por los representantes del pueblo. Ahora bien, desde el año 1748 a la actualidad, el mundo ha cambiado mucho, pues hemos pasado de una sociedad básicamente artesanal y agraria en todos sus aspectos a una sociedad totalmente tecnificada en todas sus actividades. Por ello, hoy en día es necesario precisar y puntualizar que debe entenderse por poder legislativo. Poder legislativo. El poder legislativo es la potestad de legislar, y este término en sentido general significa redactar y aprobar las leyes. Aquí ya vemos que legislar implica 2 facetas. 1. Redactar las leyes, es decir, elaborar una ley, y 2. Aprobar las leyes. Esto significa que el Parlamento en su actividad legislativa ejerce 2 funciones. 1. Elaborar la ley y 2. Aprobar la ley. En el año 1748 estamos en una sociedad de mentalidad básicamente artesanal y agraria, pues la revolución industrial está en sus inicios.
En una sociedad así, era lógico que el Parlamento, en su actividad legislativa, ejerciera la doble función de redactar y aprobar las leyes. Pero hoy en día, en una sociedad tecnificada y compleja, y donde todo está regulado, redactar una ley exige conocimientos técnicos y específicos que superan los conocimientos generales que pueda tener cualquier parlamentario, salvo excepciones. Ello da lugar, en muchas ocasiones, a debates estériles y demagogos que no pretenden leyes justas y eficaces sino aparentar. ¿Cuántas veces vemos a los políticos pasarse horas debatiendo sobre una ley por cuestiones nimias? No es de extrañar que a estas sesiones no asistan muchos de los parlamentarios o que estén jugando con el teléfono móvil, pues ellos allí no hacen nada. Y lo peor de estos debates no es que los parlamentarios no asistan o estén jugando, sino la demagogia que conlleva estos debates en perjuicio de la justicia y de la eficacia. Por lo tanto, hoy en día, teniendo en cuenta el alto grado de especialización que exigen las leyes, lo lógico sería que la redacción de las leyes las realicen técnicos y las controversias técnicas que puedan surgir, en vez de debatirlas en el Parlamento, se debatan con los técnicos de cada partido político, de forma que los parlamentarios, en base a la información recibida, votarán a favor o en contra de la ley y el partido político podrá alegar lo que estime oportuno para justificar la votación de sus diputados, pero no entrarían a debatir las cuestiones técnicas. Efectivamente, los políticos deben determinar el objetivo y finalidad de la ley, así como justificar su postura, pero la elaboración será un tema técnico. Quizás lo dicho en este párrafo no se comprenda muy bien, pero con un simple ejemplo se entenderá. Supongamos un pueblo de montaña que está aislado y con la finalidad de terminar con el aislamiento del pueblo se decide hacer un puente. Pues bien, el puente lo tendrá que diseñar un ingeniero y no los políticos del pueblo. Los políticos del pueblo, si presentan más de un proyecto, podrán debatir si se decantan por un proyecto u otro, pero no pueden debatir sobre cuestiones puramente técnicas del puente. Y el proyecto de puente que cuente con más votos será el que debe hacerse. Parlamento, razón de ser. Hemos dicho que la razón de ser de todo parlamento democrático era representar al pueblo y controlar al gobierno, y que ambas funciones eran las dos caras de una misma moneda. La finalidad de esta encomienda es evitar que el gobierno elegido democráticamente por el pueblo se transforme en un opresor del propio pueblo. De ahí la necesidad de un parlamento que controle al gobierno. Efectivamente, si el Parlamento no controla al gobierno, sino que es el gobierno quien controla al Parlamento, el Parlamento se transforma en una correa de transmisión del gobierno. Y lo que es peor, de esta forma, el gobierno utiliza al Parlamento para amortiguar sus críticas y justificar sus fechorías. Por lo tanto, un Parlamento así no tiene sentido, ni gastar tanto dinero como cuesta un Parlamento tampoco, si al final el Parlamento hace lo que dice el gobierno. Por lo tanto, es necesario que el Parlamento desempeñe la función que le corresponde, representar al pueblo y controlar al gobierno, y para ello es necesario tener en cuenta la nueva realidad social. Aquí, dentro de esta nueva realidad social, hablaremos de las partidocracias, la nueva realidad social y la ideologización de la política. Partidocracias. Hemos dicho que las democracias de hoy en día son partidocracias. Es más, puede decirse que en las democracias de hoy en día los partidos políticos son imprescindibles y ello en sí mismo no es ni malo ni bueno, ni perjudica a la democracia, pues en definitiva un partido político es un grupo de gente con ideas políticas afines. El problema de la democracia no radica en que las democracias actuales sean partidocracias, sino en el hecho de que las democracias actuales no han asumido la nueva realidad social y siguen fundamentando la representación social en la misma configuración social que existía en la centuria de 1700. La nueva realidad social. La sociedad ha cambiado mucho desde los orígenes de la democracia moderna, mediados de 1700, a la época actual. A mediados de 1700, la sociedad era agraria y ganadera, y su economía y vida era más bien autárquica, ya que la revolución industrial se inicia a finales de 1700
Y si bien la revolución industrial poco a poco va transformando la sociedad, ello es un proceso que se va produciendo poco a poco a lo largo de los años y no en todas partes por igual. Por lo tanto, puede decirse que el pensamiento democrático moderno se configuró en una sociedad bastante autárquica, donde la realidad social estaba muy condicionada por la zona en la cual se vivía, y los problemas de una zona concreta los conocía la gente que vivía en dicha zona, y además los problemas que afectaban a una zona afectaban a todos los que vivían en la zona. En resumen, en lo que aquí interesa, en los inicios de la democracia moderna, puede decirse que los intereses y problemas sociales lo eran por zonas y afectaban a toda la gente de la zona por un igual. De ahí que la representación democrática de hoy en día esté tan delimitada por zonas. Además, en el inicio de la democracia, lo normal era que los ciudadanos electos fuese gente que trabajaba y vivía en dicha zona. La gente se conocía y la relación del político con la gente del lugar era constante. Por lo tanto, el representante político asumía de forma directa su responsabilidad con la gente de su zona, lo cual hoy en día no es así. Hoy en día, las comunicaciones y la revolución tecnológica ha provocado grandes cambios sociales, ya que todo está interrelacionado. Las distancias no son un problema. La gente no vive toda su vida en una zona. Los vecinos de una misma zona ni se conocen y los problemas sociales ya no van por zonas, pues lo que a unos perjudica, a otros beneficia y en la misma zona. Por lo tanto, el sistema electoral que rige en España de elegir diputados según los votos obtenidos en cada zona, actualmente no tiene sentido ni razón de ser. Es más, podemos decir que es un vivo ejemplo de cómo los cambios sociales pueden dar lugar a que prácticas que en su día eran democráticas, con el tiempo se transforman en actividades muy poco democráticas e incluso en antidemocráticas. Efectivamente, la representación por zonas fomenta el caciquismo político, desvirtúa la democracia, perjudica a todo el pueblo, no asunción de responsabilidades, provoca la disolución del bienestar social y favorece la ideologización de la política. Fomenta el caciquismo político. El político sabe perfectamente que si consigue unos pocos votos concentrados en una zona, ya obtiene su escaño de diputado, y al tratarse de un número de votos relativamente pequeño en relación con el conjunto nacional y concentrado en zonas muy concretas, es factible poder emplear todo tipo de argucias para alcanzar el número de votos necesarios para obtener representación parlamentaria. Sin embargo, si la representación parlamentaria fuera por circunscripción única para toda España, no tendría sentido este tipo de comportamientos caciquiles, pues los votos no computan por zonas sino a nivel nacional. Es decir, lo importante no es conseguir muchos votos en una zona concreta, sino el número total de votos. Desvirtúa la democracia. Desvirtúa la democracia al ser un sistema poco representativo de la opinión mayoritaria del pueblo. Baste recordar lo que se dijo anteriormente de que CiU con 100.000 votos menos obtuvo 16 diputados y UPyD con 100.000 votos más obtuvo 5 diputados. Perjudica a todo el pueblo. Efectivamente, ¿cuántas veces los políticos toman decisiones que favorecen exclusivamente a una zona determinada con el objeto de conseguir los votos de esa zona concreta? Es decir, no hacen una política nacional que beneficie a todos por igual, sino que hacen políticas por parcelas y solo en aquellas zonas en las que saben que pueden obtener escaños, y en las zonas en las cuales consideran que no tendrán escaños no hacen nada. Si los políticos actúan así, a sabiendas de que perjudican al pueblo, es porque los políticos saben que no todos los votos tienen el mismo valor, y a los políticos los únicos votos que le interesan son aquellos votos que le pueden dar un escaño. Sin embargo, si la elección de los diputados lo es por circunscripción única, esta actuación caciquil de los políticos no tendría sentido y se verían obligados a hacer políticas que beneficien a todos por igual.
Ni que decir tiene que la política de parcelas nos perjudica a todos por igual, e incluso a los que en un momento dado se benefician de esta política de parcelas, pues si España va mal, a ellos no les va a ir bien. No, asunción de responsabilidades. Hablemos claro, es evidente que este sistema de elección por zonas es muy rentable para los políticos que han hecho de la política su modus vivendi. Diluye las culpas en la generalidad política, ya que la solución no depende de él, que hace todo lo que puede por la gente de su zona. Si el político de tu zona, que es a quien tú votas, hace todo lo que puede por la gente de su zona, él no tiene por qué asumir la culpa de nada. De esta forma, no asume responsabilidades y además echa la culpa a los otros. Este sistema de elección localista, al no asumir responsabilidades, es muy conservador, lo que se traduce en la permanencia del político de turno en su cargo y consagra el caciquismo. Provoca la disolución del bienestar social. La finalidad de todo partido político debería ser el bienestar social, pues la gente lo que quiere es vivir dignamente y lo mejor posible. Pero este sistema caciquil de representación por zonas ha hecho que desde el punto de vista político el bienestar social se diluya, pues la política por zonas lo que provoca es el enclaustramiento de los unos con los otros e impide una visión de conjunto y en consecuencia les da igual que la política de su zona perjudique a las demás zonas. Y esto es lo que hacen los políticos de cada zona, es decir, el bienestar social queda solapado por la política de zona. Favorece la ideologización de la política. Lo peor de todo es que este sistema de elección por zonas, al no asumir responsabilidades y permitir echar la culpa de todos los males a los demás, lo que conlleva es a la ideologización de la política. La izquierda echa la culpa a la derecha y la derecha a la izquierda. Por su importancia trataremos este tema aparte. La ideologización de la política. La ideologización de la política es el cáncer de toda política, pues no solo es contrario a la democracia y perjudica a la sociedad, sino que destruye toda política, es decir, el razonamiento político. Es muy importante que la gente sea consciente de que los políticos que alientan la ideologización de la política no son demócratas, no admiten más ideología que la suya. No están al servicio del pueblo. Su acción no va dirigida a solucionar problemas del pueblo, sino a imponer su ideología política. Promueven el enfrentamiento social que puede llevar a la violencia, ya que fundamentan toda su política en la culpa y odio al contrario. Además, la ideologización de la política oculta al político incompetente. La culpa siempre es del contrario y solapa los desmanes del político, que de otra forma serían inadmisibles. Los contrarios son peores. Una de las peores consecuencias de la ideologización de la política es que transforman la ideología política en un dogma de fe y la fe no se discute, se asume sin más. Ello permite al político manipular a la sociedad a su antojo. Un buen ejemplo de ello son las ideologías nacionalistas, es decir, el nacionalismo fascista, que impiden a la gente hacer una reflexión crítica. Baste recordar el nazismo en Alemania, donde uno de los pueblos más cultos de Europa asumió que un alemán cuyo padre, abuelo y demás ascendientes alemanes no era alemán si profesaba la religión judía. Lo curioso es que la persona que les convenció de ello había nacido en Austria y era de origen austriaco, Adolf Hitler. Y si alguien discrepaba, lo acallaban de la forma que fuese. Otro ejemplo puede ser la ideología nacionalista separatista en Cataluña, cuyos separatistas consideran que no son catalanes los que no piensan como ellos. Y muchas veces quien así habla es hijo de padres no catalanes, y a la persona que le dicen que no es catalana es hijo de padres, abuelos y demás ancestros catalanes. Por supuesto, también aquí se acalla por todos los medios posibles a toda persona que se oponga a su ideología nacionalista.
Es importante dejar claro que la ideologización de la política no solo afecta a quienes la comparten, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto y deja a las personas inermes ante los desmanes de los políticos. Un par de ejemplos ocurridos en España son más que suficientes. 1. En Cataluña, a partir de la elección de Jordi Pujol como presidente de la comunidad en el año 1980 hasta el año 2003 e incluso posteriormente, era vox populi que los políticos gobernantes se apropiaran al menos del 3% de todas las obras públicas realizadas en Cataluña, que son miles de millones de euros y cuyo dinero era del pueblo para infraestructuras. Todo ello es muy curioso, pues el pueblo catalán siempre ha tenido fama de vigilar mucho el dinero y ser inflexible ante situaciones que le perjudiquen económicamente. El pueblo catalán, en condiciones normales, nunca hubiese permitido a un político que se quede con su dinero. Sin embargo, la ideologización política ha permitido a los políticos hacerse con el dinero sin que el pueblo reaccione. 2. En España, las cajas de ahorro, que eran instituciones semipúblicas, funcionaban perfectamente y hacían un gran servicio social, pues prestaban servicios y financiaban a la gente trabajadora en condiciones más ventajosas que los bancos, ya que los beneficios que obtenían se invertían en dar prestaciones más ventajosas al pueblo. Con la llegada de la democracia, los políticos de todas las ideologías y también los sindicatos se fueron haciendo cargo de las cajas de ahorro. Consecuencia de todo ello fue la gran crisis de las cajas de ahorro en toda España a partir del año 2010. Según información financiera que salió a la prensa y que el gobierno de España no desmintió, esta crisis ha costado al pueblo español más de 60.000 millones de euros. El importe es tan elevado que es muy difícil que la gente sea consciente de su magnitud, pues desborda toda capacidad económica de cualquier persona. Digamos solamente, a modo de anécdota, que un trabajador medio a lo largo de toda su vida laboral, que son años, no llega ni al 1.000.000 de euros. La explicación que han dado los políticos para justificar la crisis que habían generado en las cajas de ahorro es que se debía a una mala gestión y ya está. 60.000 millones de euros es solo una mala gestión. Repetimos, 60.000 millones de euros es solo una mala gestión. Además, las consecuencias de una mala gestión es que lo que unos pierden, otros lo ganan. ¿Quién ganó el dinero? ¿Dónde está el dinero? 60.000 millones de euros no desaparecen tan fácilmente. ¿Dónde está el dinero? El pueblo español, en condiciones normales, nunca hubiese permitido a los políticos dar por válido que una crisis de 60.000 millones de euros fuese una mala gestión. Sin embargo, la ideologización política de izquierda a derecha ha permitido a los políticos continuar en sus puestos sin que el pueblo reaccione. Razón de ser de todo parlamento. Hemos dicho que la razón de ser de todo parlamento es representar al pueblo y controlar al gobierno, y que actualmente en las democracias, debido a las actuales circunstancias sociales, ello no era así. Por lo tanto, si no queremos el desapego de la gente por la democracia y que termine votando a partidos totalitarios, es necesario recuperar la democracia y que la democracia sea fiel reflejo de la opinión mayoritaria del pueblo. Este problema de la democracia no es un problema que ocurre solo en España, pues puede decirse que, en mayor o menor grado, este problema ocurre en todas las democracias europeas. Los motivos por los cuales las democracias están perdiendo su representatividad son varios, y en cada país puede tener sus peculiaridades, pero en términos generales, en mayor o menor medida, los motivos son los mismos. Algunos de estos motivos ya han sido expuestos, otros motivos se expondrán más adelante, pero lo importante aquí no es hacer una relación de motivos, que ya se irán viendo en su caso, sino que la gente sea consciente de cuál es la esencia de toda democracia para que pueda recuperar el sentir de la democracia, o dicho en otros términos, que la democracia refleje el sentir mayoritario del pueblo. Pues bien, teniendo en cuenta que, como se ha dicho, las democracias de hoy en día son partidocracias y que hoy en día los partidos políticos son instituciones necesarias para la democracia, si queremos que el Parlamento recupere su razón de ser, debemos admitir y partir de esta nueva realidad sociológica.
y hacer aquellas modificaciones legislativas necesarias para que el Parlamento vuelva a representar la opinión mayoritaria del pueblo y ejercer sus funciones, representar al pueblo y controlar al gobierno. Aquí no vamos a exponer cuáles deben ser estas modificaciones legales para que los parlamentos sean el reflejo de la opinión mayoritaria del pueblo, entre otros motivos porque cada país tiene sus peculiaridades y por lo tanto cada país debe tomar aquellas medidas acordes con su realidad social. Ahora bien, teniendo en cuenta que a lo largo de todo el libro se van destapando los déficits democráticos de las actuales democracias, ello permite vislumbrar al lector, de conformidad con su ideología política, cuáles deberían ser los cambios a realizar para que el pueblo recupere el control de la democracia.